Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes, ¿cómo están? Esto es Ecuador TV, un café con JJ. Les damos la más cordial bienvenida y también a nuestro invitado, que es el doctor Ricardo Noboa Bejarano. Él es doctor en leyes, árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, fue ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, y también fue asambleísta constituyente en el año 1998. Y justamente por ahí vamos a comenzar. Gracias, doctor Noboa, por estar con nosotros. ¿Qué diferencia había, es lo que muchos se preguntan hoy, entre esa constitución en la que usted fue parte, y la del 2008? ¿Qué tal, Jamie? Buenas noches, muchas gracias. Encantado de estar aquí. La constitución del año 2008 fue elaborada básicamente por un grupo de ecuatorianos de diversas tendencias que logramos consensos importantes en la mayor parte de los 98. temas. La del 98. La del 2008 fue una imposición de un grupo mayoritario asesorado por extranjeros, básicamente españoles, para introducir en la Constitución del Ecuador un modelo estatista autocrático, que es el modelo de la Revolución Ciudadana. Entonces, en el 98 estuvo la Democracia Popular, el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, Pachacutic, un grupo importante de independientes que estuvimos en aquella asamblea, y prácticamente la de Montecristi fue monopartidista. Ahí las diferencias de fondo. Claro, bueno, y hay otras, como por ejemplo, que no fue tan reglamentaria, ¿no? Claro. 200 y pico de artículos sí, versus 444. Por supuesto. ¿Y también contemplaba derechos esa constitución del 98? ¿Cómo no? Toda constitución tiene que tener derechos fundamentales. Derechos fundamentales de la persona humana, el derecho a la vida, el derecho a la educación, etcétera, y derechos al debido proceso. Pero no eran 99, pues, en todo caso. No, pues por supuesto, pues no eran 99, pues. Ni era una constitución basada en un Estado de derecho y no en un Estado de derechos. Claro, la constitución. Claro. Y esa diferencia es enorme, porque una constitución que proclama un Estado de derechos hace que esos derechos individuales puedan prevalecer sobre el Estado de derecho, que es el Estado que nosotros conocemos con las diferentes funciones y que está sujeto a una serie de reglas. Claro. Aquí prevalecen derechos individuales y un exceso de garantismo que ha desbordado incluso a la función judicial por sobre el rol del Estado como tal. Por eso es que, como decíamos antes de iniciar la entrevista, los juicios duran eternidades aquí, pues, ¿no? Una eternidad. Hoy en día, esa famosa acción extraordinaria de protección, que tiene que ser reformada, hace que un proceso en la Corte Constitucional pueda tardar 6 años. Por lo tanto, si un juicio normalmente ya te dura 4 años, ese caso va a la Corte y puede durar 6 más. Entonces, 10 años puede durar todo un proceso para que se haga justicia. Porque si bien la Corte te dice, hey, oye, la sentencia se puede ejecutar, ¿ah? Sí se puede ejecutar. Esta acción extraordinaria no suspende la ejecución de la sentencia. Sin embargo, cuando la Corte se pronuncia al final, puede desbaratar todo lo que ha sucedido desde la sentencia, afectar derechos de terceros, que son derechos consolidados. Entonces la gente tiene miedo de ejecutar una sentencia que mañana, 5 años más tarde, la Corte te la puede voltear. Entonces, es una barbaridad. Claro, entonces por eso hablamos de un serio problema en cuanto a la seguridad jurídica. Exacto, totalmente. Que no lo hay o que está comprometida, por lo menos. Muy comprometida, y está muy comprometida por la tardanza de la Corte Constitucional en resolver a veces problemas muy complejos, pero que afectan a los derechos de los particulares. Claro. Doctor, usted dijo que en sus declaraciones hemos revisado que el triunfo del no en el referéndum y consulta trae impreso, digamos, un mensaje político. ¿Cuál es ese mensaje político más allá de que ganó el sí? Es que... que perdió el sí. Que perdió el sí. Sí. Es que reveses electorales los tienen todos los presidentes. Ya. Todos han tenido
derrotas de elecciones intermedias. Por ejemplo, apoyan a un cierto candidato a alcalde. Antiguamente había elecciones intermedias de diputados, ¿Sí? que eran elecciones en las cuales se analizaba si el gobierno iba bien o no iba bien. Era una especie de termómetro. Y también consultas populares. Pero eso no significa que el pueblo le ha revocado el mandato al presidente. Pues. Ojo, pues no. Una cosa es un tirón de orejas. Una cosa es, oye, no estamos de acuerdo con esto, pero continúa gobernando y haz las cosas mejor. Y otra cosa es una revocatoria de mandato, como escucho por allí que hay gente que quiere hacer con el presidente Noboa. Entonces, la lección es que Noboa tiene que focalizar su atención en ciertas áreas. La reforma constitucional puede quedar para la Asamblea perfectamente y presidente atienda los temas de salud, los temas del seguro social, educación, los temas complejos que ameritan atención claro. del Si jefe usted de Estado. menciona esto de la revocatoria, doctor Noboa, es que también debe haber escuchado, visto, leído, qué sé yo, que hay alguna suerte de olita que se va formando, Claro, ¿no? un movimiento por ahí. Por ahí sí hay algún Así movimiento Así que es. nace de declaraciones del expresidente Correa. ¿Usted, como demócrata y como jurista, sí siente algún tipo de preocupación por ese tema? Sí, claro que lo siento. La siento porque, a ver, lo ideal para un país es que el presidente dure los 4 años Ideal, que ha sido sí, elegido. sí. Eso es lo ideal para el país, para no dar estas impresiones de banana republic, de que cuando el presidente ya no nos gusta un poco lo tratamos de tumbar. Entonces, por supuesto que se han oído no solamente voces del correísmo, que son quizás las que más gritan, sino también hay unas voces en silencio que giran alrededor del no de la consulta. Que son las peores. Y esas voces en silencio pueden ir enhebrando una conspiración. Entonces, para esto también es cierto, el presidente tiene que dar ideas muy claras, derroteros muy claros. Y en ocasiones, Jimmy, como se dice en el argot futbolero, no dar papaya, ¿no? Por ejemplo, si te vas afuera del país, di a que te vas. Eso es muy importante porque esto tiene que ver con la transparencia en el manejo de las cosas del Estado. Pero de allí a una hipotética conspiración o pensar que el no lo que hizo es casi revocarle el mandato de una distancia enorme. Claro, bueno, acá en este tema de los viajes coincido, es importante decir siempre a dónde se va y qué va a hacer el presidente, Claro. pero aquí a veces medimos la capacidad de acción de los presidentes por los días que se va de viaje. Son viajes útiles, está bien. Pues. Ah, por supuesto. Además, hoy en día, tú no necesitas ni siquiera encargar el poder Claro, como era claro, antes. claro. De hecho, no lo encargas, porque tú puedes estar en los Estados Unidos o puedes estar en África y sigues gobernando. Si a través del Internet tú estás en contacto permanente con el país. De tal suerte que lo cierto es, muy bien, ok, me voy a ir, esta es mi agenda, estas son las visitas y esta es la búsqueda de objetivos que voy a tener en este viaje. Claro. Eso sí es muy útil que realmente se haga para el país. ¿Cuáles fueron los errores de la campaña del no desde su punto de vista? No decir las bondades del sí. Es tan simple. Entonces, ¿qué hubo al otro lado? Al otro lado hubo, en ocasiones, una deformada interpretación de las cosas. Y le dijeron al pueblo hasta que se le iban a suprimir los décimos. Claro, claro. Entonces, la campaña del no tuvo el objetivo claro del boicot, pero la campaña del sí no tuvo el objetivo claro de las bondades. Entonces, creo que el gobierno lo dio por asumido, Jimmy. Como ya había triunfado en las campañas anteriores, Ya. porque tenía no solamente los triunfos electorales de la presidencia, sino la consulta popular pasada, en la que se aprobó la extradición, por ejemplo. Claro que sí. Entonces ya lo tomó por asumido que él sí también iba a ganar. Y en política no puedes dar nada por asumido. Descontado, claro. Nada. Entonces tienes que explicarle a la gente las bondades del sí. Es decir, está bien que se haya abundado en el tema de la seguridad, que es algo que nos afecta a todos. Sí, ¿no? natural. Perfecto. Natural. Pero faltó ese elemento, ¿no? Claro. Faltó el elemento de decirnos con claridad, no solamente la constituyente en qué nos podía beneficiar en los cambios de la seguridad, sino explicar, por ejemplo, la trascendental importancia que tiene la modificación de las áreas estratégicas Eso es en la economía, claro. el tema de una reforma laboral para que haya más trabajo para la gente. Entonces, en este momento, por ejemplo, yo creo que una de las misiones que tiene el nuevo secretario jurídico de la presidencia, Enrique Herrería,
es hacer una verdadera arqueología jurídica, Jimmy, en la asamblea, donde hay mayoría, y ver allí, hacer un inventario de todas las cuestiones pendientes que hay, cuántos proyectos de reforma constitucional hay, cuáles están aprobados, cuáles no, qué se puede hacer solo con enmiendas y no con reformas. Esa arqueología jurídica es vital para poder priorizar los cambios constitucionales y por el momento archivar la idea de la consulta, de cualquier consulta popular o de constituyente e ir por el camino de las enmiendas, que aparentemente es un camino que se puede transitar en la Asamblea. Bueno, con lo que está usted diciendo, doctor, el nombramiento de Enrique Herrería es un acierto, porque tiene experiencia que la ha ganado durante sus años de juez constitucional, pues, ¿no? Claro, es una experiencia reciente en una Corte Constitucional compleja en la que le tocó transitar a Enrique Herrería, y bueno, ahora tiene la misión de reorientar un poco algunos despistes que han existido en la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Y sobre todo, empatarse con la Asamblea, con la que hay mayoría, y decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para desempolvar una serie de proyectos que están ahí dormidos, a lo mejor desde hace mucho tiempo, identificando claramente cuáles son los proyectos que requieren reformas, cuáles son los que requieren enmiendas, cuáles tienen dictámenes ya favorables de la Corte Constitucional, y lo que hay que hacer es trabajarlos en la Asamblea. Claro. Es una gran misión la que tiene Enrique por delante. A lo que no hay que renunciar es a la necesidad de mejorar el nivel de los futuros asambleístas. No importa que no hubo constituyente, porque es un tema que a mí por lo menos sí me preocupa, ¿no? El nivel, no tanto como académico, el nivel académico más experiencia, etcétera, de los futuros candidatos. Es complejo en un Congreso de una sola Cámara hacer lo que tú dices, porque ahí te enfrentas con el gran dilema del derecho a participar. Es verdad. Entonces, cuando tú tienes dos cámaras, aunque sea un Senado de 20, 25 personas, no importa, pero tú a ese Senado sí le puedes poner una serie de requisitos para poder llegar. Sí, 40 años de edad, qué sé yo, algún título intermedio que equivalga a una preparación académica. Pero si tienes una sola cámara, es compleja la diferenciación. Bueno, vamos a hacer una pausa breve y regresamos también a ver de hoy en más qué se puede hacer sin constituyente. Porque si hay cosas que se pueden hacer, cambios muy importantes que ya los adelantó el doctor Noboa vía reformas o vía enmiendas. Ya volvemos. Regresamos con el doctor Ricardo Noboa Bejarano. Él es doctor en leyes, árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, exministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca y ex asambleísta constituyente del año 98. Doctor Noboa, Ecuador tiene el mejor cacao del mundo, el mejor banano del mundo, los mejores camarones del planeta, petróleo, gas debajo de la tierra, por supuesto, minería de primer orden. ¿Y qué pasa? Que seguimos todavía bregando para que el próximo año podamos honrar la deuda sin comprometer buena parte del presupuesto. Tiene lo mejor de todo lo que acabas de decir y la peor burocracia del mundo. Sí. La que realmente es la dueña en el fondo de todas estas áreas estratégicas, porque se demoran los permisos ambientales años, se demoran los permisos de operación en el Ministerio de Energía años. Entonces, tenemos una serie de problemas en la parte de la dinamización de todo esto. Pero ¿sabes qué, Jimmy? La Constitución nuestra, hoy en día, solo te permite, por regla general, la inversión estatal. Y el Estado no tiene plata, pues. Claro. Si no tiene plata ni siquiera para pagarle al IES, ¿cómo va a tener plata para invertir en nuevas
exploraciones y explotaciones de petróleo. Pues ahí debería haber contratos de delegación, por ejemplo, para que la empresa privada pueda poner plata. Exacto, un fomento de la inversión privada en el área petrolera a través de contratos claros, transparentes y que permitan el arbitraje internacional. Si no, esto es muy difícil. Entonces, esta reforma constitucional que algunos pensarán que debe ser reforma. Yo Eso creo no es que enmienda. Yo pienso Puede que ser es enmienda. Pero yo estoy seguro que los constitucionalistas estatistas van a sostener que como se trata de reformar al Estado en sí, requiere entonces una reforma y eso implica un referéndum al final. Yo sostengo lo contrario. Yo sostengo que las áreas de la economía no tienen nada que ver con la estructura del Estado. Tú solamente tienes que ir en reforma constitucional si vas a reformar la estructura del Estado, vale decir, suprimir del todo el Consejo de Participación Ciudadana. Como es una función del Estado, no la puedes suprimir sin una reforma. Pero el concepto de las áreas estratégicas, la posibilidad de que el Estado, no por la vía excepcional, sino por la vía de la regla. Es la única vía que tiene hoy, ¿no? Así es, pues entonces y esa vía excepcional realmente casi que no se da. Y el inversionista privado tampoco la toma porque tiene miedo de que ese contrato se pueda caer en cualquier momento, como se cayeron los de la Oxy y muchos otros contratos que se vinieron abajo en la época de Correa. Entonces tú necesitas darle tranquilidad al que va a invertir y decirle la Constitución establece que estas áreas, y no hablamos de vender las empresas del Estado, por supuesto, hablamos de una delegación para que el sector privado pueda invertir con tranquilidad en petróleo, en energía. Oye, ¿cómo nos va con la telefonía celular? No, bueno, ya se renovaron los contratos. Por eso, y es privada. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema que hay para que si la telefonía, que también es una de las áreas en teoría estratégicas, esté en manos de operadores celulares privados, que el petróleo no pueda estar manejado, invertido y dirigido por inversionistas privados bajo la regulación del Estado? Para mí esto es fundamental en el desarrollo del país. Claro. La gente teme invertir, los inversionistas de afuera temen invertir porque les pueden cambiar las reglas en el camino. Por supuesto. Ni siquiera digo cambio de presidente, a veces cambia de ministro o cambia de gerente. Así es. Y hay un cambio en las reglas del juego. Así es. Y tampoco hay una confianza en los tribunales locales como para que los inversionistas vengan a hacer inversiones en petróleo tan cuantiosas como para someterse a un juez de Sucumbíos o a un juez de Napo o a un juez de Chimborazo o de cualquier lado. Entonces tiene que haber un arbitraje internacional que hoy la Constitución de alguna manera lo limita. Ahora, voy un poco más allá. Ni siquiera se requiere un cambio constitucional para el arbitraje internacional. A ver, ¿por qué? Se requiere una reforma al Código Orgánico de la Producción. Un código de carácter orgánico cuya aprobación requiere una mayoría calificada en la Asamblea que pueda establecer en ese código de la producción e inversiones la posibilidad de un arbitraje internacional. Eso se puede hacer sin ir más allá de eso. Sin reformar la Constitución. Es cuestión de la arqueología jurídica que le mencionaba hace un rato y que le corresponde, sí, a los abogados que podemos opinar, pero que le corresponde a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Muy interesante. Incluso también he escuchado otros criterios que apuntan a que se puede, entiendo, en vías de formarse un arbitraje en la comunidad andina, que podría también quizás funcionar. Bueno, eso todavía está en pañales, pero está en camino. Correcto. Ahora, para que nosotros lleguemos a funcionar en este tema de la seguridad jurídica, como Perú, por ejemplo, donde los contratos son contratos ley, o sea, es ley de la República, ahí pueden pasar presidentes, congresos, pueden demandar a presidentes, lo que sea, que es la clase política peruana, desde mi punto de vista, es de las peores. Pero bueno, para que los contratos sean contrato ley, ¿tiene que haber una reforma constitucional o debe ser una enmienda? A ver, todo contrato es ley para las partes. Menos aquí. Okay. Claro, pero eso lo escribió Andrés Bello hace muchísimos años, porque está en el Código Civil. Ya. Sin embargo, en la Constitución del 98, la nuestra, pusimos un artículo
que establecía la intangibilidad de los contratos celebrados con el Estado. El contrato con el Estado, entre particulares y el Estado, era sagrado. ¿En qué año fue eso? En la Constitución del 98, un artículo específico en las garantías de las inversiones que decía: todo contrato celebrado entre inversionistas y el Estado se respeta. No es papel mojado. No lo puedes echar a la lavadora. Se respeta. Esa norma constitucional que daba mucho respaldo al inversionista desapareció en la Constitución del 2008. Y ya vinieron todos los rollos de Chevron y todo lo demás, donde los contratos que celebraban los inversionistas con el Estado eran efectivamente un estropajo. Entonces, claro, esa garantía constitucional es bueno volverla a considerar. Y eso es parte de una enmienda. Claro, eso no tiene por qué alterar. Eso es incluir un artículo en la Constitución. Pero eso no tiene por qué entrar en un proceso como el de reformas, que es mucho más complejo que el de la enmienda. Y se le da al inversionista, extranjero o nacional, la garantía de que ese contrato tiene relevancia constitucional. Entonces, eso son cosas que hay que estudiar y que bien pueden ser parte de una reforma, de una modificación, llamémoslo así, constitucional. Claro, vía enmienda. Es decir, después de que perdió el sí, así no está todo perdido. No, ¿qué va a estar? No, ¿qué va a estar? Lo que ocurre es que, naturalmente, cuando va el mandato popular detrás de una decisión, es muchísimo más fuerte cuando se toma en una asamblea constituyente. Pero por favor, no está todo perdido, más aún con una mayoría como la que tiene el Ejecutivo. Pocos ejecutivos han tenido la mayoría que tiene ADN hoy en la asamblea, por sí sola. Claro que tienen al otro lado un bloque complicado, sí, pero con ciertos aliados, ADN puede empujar algunas modificaciones constitucionales de trascendencia. Entonces, lo que sí tiene que haber es una coordinación adecuada entre el Ejecutivo y el Legislativo, que pertenecen al mismo partido en la mayoría, para que las reformas vayan por buen camino. Entonces, ¿usted sí cree necesario, por más que sea duro, que ADN y la RC, por ejemplo, se conversen sensatamente, porque no hay otra manera de conseguir esas 2/3 partes? A ver, es decir, es que en materia de enmiendas constitucionales es posible que el presidente pueda conseguir, me parece que son 90 y pico de votos que se necesitan, y eso sí es posible conseguirlo. Ahora, en la medida en que los diálogos con la Revolución Ciudadana no involucren una agenda de impunidad, no involucren siempre las condiciones, sería el problema. Porque si siempre que te sientas a conversar está la libertad del señor Glass, entonces ahí se ahoga cualquier intento de conversación. Entonces el RC5 tendría que tener la madurez suficiente como para poder entrar a procesos de conversación sin que los temas que están en la justicia sean parte de ese diálogo. Si eso es muy difícil, entonces ADN tendrá que ver cómo circula en esas aguas complicadas, ¿no? Pero tiene que intentarlo. Después de lo que ha pasado con la victoria del no, ADN tiene que intentar que a través de la asamblea se puedan hacer varias modificaciones como las que hemos hablado aquí, que son fundamentales. De lo contrario, Jimmy, estamos dejando que la dolarización sea manejada por la economía informal. Y eso es muy grave. Claro, sí, porque realmente la informalidad ahora, esta economía informal irregular, está en todas partes. En todas partes. Ha entrado a todos los aspectos. Incluso yo comentaba esta mañana en el programa que hasta si uno ve menos niños en mendicidad es porque seguramente esos niños ya no es que ha bajado la pobreza, es que deben estar reclutados por la mafia, por el crimen organizado para vender droga de menudeo. La gravedad de lo que estás diciendo, de lo que has mencionado. Entonces, si nosotros dejamos que la dolarización no se alimente por supuesto, de créditos adecuados claro. Y de las inversiones, entonces se va a alimentar del narcotráfico. Claro. Y eso para el Ecuador
es algo gravísimo. Y además debemos ver la manera de ya no depender tanto de endeudamiento internacional, ¿no? Porque entiendo que el faltante, lo que tenía que financiarse este año fue 16.000 millones de dólares del presupuesto. Tú mencionabas lo del Perú hace poco, claro. Cuando, y en una comparación entre Petroecuador y el Banco Central del Perú, en los últimos 20 años, Petroecuador debe haber tenido 15, 18, 20 presidentes ejecutivos. Y en los últimos 20 años, el Banco Central del Perú ha tenido un presidente. Por eso no se mezclan la política y la economía, ¿no? Marchan en líneas paralelas. Por más que haya incidentes en la política, en la política económica... Por más que el presidente del Perú dure 7 meses y haya o 3, vaya 4 presidentes o vaya preso. Entonces ahí conviven bien la estabilidad económica con la inestabilidad política. Es una marca registrada que tiene el Perú y que no es que sea aconsejable de ninguna manera, pero sí debemos ver lo que significa la estabilidad política, la estabilidad económica. Bueno, cuando las entrevistas son interesantes, el tiempo vuela, se acabó el tiempo. Querido Jimmy, encantado. Doctor Ricardo Noboa Bejarano, hemos hablado, entre otras cosas, de por qué ganó el no, y que sí hay cosas por hacer, vía enmiendas probablemente. No todo está perdido, ni tampoco el presidente de la República puede dar por descontado que perdió su capital político. Tiene que seguir trabajando en los años que le quedan. Gracias a Ricardo Noboa. Muy buenas noches, amigos, oyentes, televidentes de Ecuador TV.